Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Tu Asqueroso Dinero. Podcast que ya sabéis, hablamos sobre finanzas personales, hablamos sobre invertir, hablamos sobre crear negocios también, hablamos sobre todo lo que tiene que ver, con el dinero. Dinero que ya sabéis, siempre vamos a estar en contacto con él, así que más vale llevarnos bien con él. Antes de empezar, recordad que en www.javalince.com tenéis ahí formación gratuita precisamente para saber cómo llevarnos todavía mejor con nuestros ahorros, con nuestro dinero. Vámonos ya con el episodio de hoy. El episodio de hoy, supongo que lo sabréis, y si no lo sabréis, os lo cuento yo, es que en muchos países del mundo los matrimonios concertados son todavía un hecho, son una realidad. A saber que los países del mundo, porque el mundo no solo es Europa, no solo es Estados Unidos, no solo es el mundo occidental, el mundo desarrollado. El mundo, la gran mayoría de la población mundial, vive fuera de esos sitios en los que acabo de decir. Por ejemplo, en la cultura pakistaní nos encontramos matrimonios concertados, son algo muy común y se considera una tradición, una forma de mantener la tradición, la estabilidad social, lo que se vende como cultura. Es su cultura y además hay que respetarla. Y yo digo que respetar la cultura está perfecto siempre que no haya coacción de ningún tipo por el camino. Si la libertad de alguien está en entredicho, entonces lo de respetarle a la cultura y las tradiciones quizá haya que darle una vuelta. Y esto viene a que vamos a hablar hoy de un caso más o menos conocido que es Hina Gilani, que es una mujer pakistaní a la que, como tantas otras, sus padres le concertaron su matrimonio a la edad de 16 años. Matrimonio con un hombre que era mucho mayor que ella y que apenas conocía. Y a pesar de que Hina se resistió y no quería que este matrimonio ocurriera, sus padres le obligaron a casarse y tuvo que dejar la escuela para vivir con su esposo porque era la tradición. Pues toma tradición, ahí te va. Durante los primeros años de matrimonio, Hina sufrió abusos físicos, abusos emocionales, a manos evidentemente de su esposo, y estaba atrapada en una situación en la que no tenía ningún tipo de control sobre su propia vida. ¿Qué pasa? Pues que esta chica era una chica rebelde y con el tiempo consiguió escapar del matrimonio y acabar graduándose en Derecho para convertirse en lo que es a día de hoy, que es una gran defensora de los derechos humanos y especialmente de los derechos de las mujeres en ese país, en Pakistán. Y es que luchar contra los derechos de las mujeres en Pakistán supone enfrentarse a numerosos ataques, a amenazas, ataques de verdad, ataques de que ha sido disparada varias veces y no ataques de pataletas por Twitter. Digamos que lucha de verdad contra esa cuestión, este tema de las mujeres en Pakistán. Y hasta el día de hoy esa historia ha acabado más o menos bien, porque ella está bien, ella lucha por ello, pero hay muchos otros casos que por desgracia no acaban tan bien. ¿Y qué sacamos de esta historia real, que es una historia que es una realidad? Pues que le habían escrito la vida. A esta chica le habían dicho cómo tenía que vivir la vida y qué es lo que iba a hacer con su vida. Has de estar con esta persona y tienes que abandonar lo que tú quieres hacer y si no te gusta, te aguantas. Es tradición. Así que lo tomas o lo tomas. Y esto es parecido, salvando las distancias, claro, a lo que vivimos en Occidente y más concretamente en España con nuestras queridísimas pensiones. Naces, no firmas ningún tipo de contrato social, pero has de pagar una parte de lo que ganas para recibir dinero cuando no puedas trabajar por tu cuenta y no te puedas mantener. Dicho así, hasta no parece ni tan maltrato. Aunque sea un trato obligado, luego lo compras. El problema es que puede que no sea tal y como nos lo pintan. Puede que no sean tanta maravilla la que podemos disfrutar en el futuro. Habrás escuchado por ahí que la hucha de las pensiones se acaba, la hucha de las pensiones ya está vacía. Tremenda mentira, porque no hay ni nunca hubo ninguna hucha. No hay un cerdito ahí donde está guardado tu dinero para que luego te paguen. Cuando tú pagas dinero, se lo das al gobierno y luego te prometen ellos dar algo de vuelta. Pero ese dinero que tú das
es utilizado. Se utilizará de una manera mejor o peor, pero el dinero no está ahí quieto esperando a que tú te jubiles. O que te mueras antes de jubilarte, claro. ¿Y qué pasa aquí? Pues que ese dinero quizá el Estado español no lo ha utilizado muy bien. Entonces nos encontramos actualmente en un país súper endeudado que básicamente está viviendo a merced de Europa. Si algún día Europa se cansa de nosotros y le da por abandonarnos, pues sálvese quien pueda ya. Entonces volvemos al tema de las pensiones. No hay hucha, no tenemos cerdito y tenemos mucha deuda. Entonces, ¿qué pasa? ¿Es verdad eso de que las nuevas generaciones no van a cobrar pensiones? Pues aquí la auténtica verdad, la respuesta verdadera, es que no se sabe. No pinta bien, la cosa no pinta bien, pero no se sabe lo que va a pasar. No se sabe porque no tenemos una bola de cristal que nos diga lo que va a pasar. Quizá se recorten antes otros gastos para mantener las pensiones tal y como están. Quizá el país quiebre y ya no haya ningún tipo de pensión ni a quien reclamar dicha pensión. O quizá haya pensiones, pero estas se reduzcan y ya no sean tan dignas como deberían ser sobre el papel. Y no hay experto, por muy experto que sea, que pueda predecir con exactitud qué es lo que va a pasar. Recordad, cada vez que escuchéis la palabra experto, en el ámbito que sea, tienen que encenderos ahí, poneros alerta, que se enciendan ahí luces rojas de peligro, peligro, experto a la vista, experto de pacotilla la mayor parte de las veces. Lo que sí está claro es que tanto los expertos como los que no son tan expertos, y en esto sí que se ponen de acuerdo, es que España está en problemas. Y el problema es que no tienen solución fácil a corto plazo. Entonces, aquí llega el discurso. Llega el discurso, la gente empieza a sospechar que quizá lo de las pensiones, pues ya tal, ¿no? Entonces, al otro lado, el tándem perfecto de los políticos fusionado con los medios de comunicación nos envía un mensaje de tranquilidad absoluta. Las pensiones están garantizadas y no se van a tocar. Van a estar ahí de por vida. Entonces, claro, dicen que habrán pensiones y habrá también que estas pensiones serán dignas. Pues bueno, pues se le puede creer o no se le puede creer. Estaréis cansados de escuchar la tranquilidad, que es lo que más preocupa, que se escucha al otro lado, ¿no? Todo va viento en popa, todo va a toda vela. Y hablando de esto, no sé si os acordáis de un episodio del programa Salvados, programa que presentaba Jordi Évole, un programa concreto que se titulaba Operación Palas. Si no lo recordáis, os cuento que fue un falso documental en el que se hacía creer que el intento de golpe de Estado en España, en España del 23F, el de Tejero, pues ese intento de golpe de Estado había sido un montaje. Y esto es lo que decía Jordi Évole sobre ese programa. Bueno, pues ya acabáis de ver Operación Palas. Yo sé que en este momento habrá espectadores pues que estarán contentos con lo que han visto porque se lo han pasado bien y otros pues que se sentirán engañados y me querrán matar. A los primeros pues les querría decir que gracias por jugar con nosotros y a los segundos pues que la próxima vez lo intentaremos hacer mejor y que como mínimo nosotros hemos reconocido que era mentira lo que hemos contado y que seguramente ha habido otras veces que también les han contado mentiras y nadie se lo ha dicho. Eso es lo que decía Évole sobre el programa. Yo recuerdo esa noche, porque había visto el programa, de aquella era un programa muy... Bueno, llegaba mucha gente veía el programa de Salvados y pues había de todo, ¿no? Había gente que se lo había creído, se había creído todo y al final del programa, cuando explicaba Évole y compañía que todo había sido una mentira, es cuando explotó, cuando todo saltó, la dinamita explotó y todo por los aires. ¿Por qué? De repente gente diciendo que se veía la legua, que como había gente que se había creído esa mentira, que cómo era posible, y luego había gente que se sentía estafada, se estaba enfadada porque se lo habían creído y resultó ser una mentira. Se tragaron la mentira. Entonces, como le acaban de decir que se habían tragado una mentira, pues estaba decepcionada, enfadada con el programa y echándole la culpa de haberlos engañado. Había dos bandos. El bando de que cómo se lo habían creído, aunque incluso en este bando puede que hubiera gente que sí que se lo hubiera creído, pero que decía que no se lo había creído para sentirse superiores, y pues había el bando de los enfadados porque se habían tragado la mentira. Y esto pasó en un programa
que duraba 1 hora, no recuerdo cuánto, pero vamos, 1 hora podía haber durado. Un engaño sobre un evento tan trascendental en la historia de España como el intento de golpe de Estado, en 1 hora ya consiguió, un programa, 1 hora consiguió poner en duda eso ante mucha gente. Entonces ahora nos vamos otra vez a las pensiones. Si hay gente que en un programa se creyó esa mentira, ¿cómo no va a haber gente que se crea que las pensiones no van a ser eliminadas o reducidas? Si ese es el mensaje que se recibe continuamente, ¿no?, desde los medios, pues habrá mucha gente que se lo crea, habrá otra gente que quiera creérselo y habrá otra gente que no se crea ni media. Igual que pasaba en el programa de Salvados. ¿Pero por qué? ¿Por qué los políticos dicen que no van a tocar las pensiones? ¿Por qué pasa esto? Pues pasa porque en España tenemos lo que llamamos una pirámide invertida poblacional, de población, que quiere decir básicamente que tenemos mucha más gente mayor que gente joven en el país. Entonces, si un político, que no olvidemos, lo único que le mueve al político es o quedarse en el poder, si es que ya está en el poder, o hacerse con el poder. Entonces, si un político quiere llegar a esto, necesita convencer a la mayoría de la población para hacerse con su voto. Entonces no pueden decir que van a recortar o van a eliminar las pensiones. Porque si lo hacen, la mayoría de la gente no les votará, está claro, ¿no? Porque la mayoría de la gente o bien cobra ya una pensión, no le hables de tocarle las pensiones a una persona que está cobrando esa pensión porque, vamos, o otra gente va a cobrar la pensión en breves, más de lo mismo. Si tú vas a cobrar, estás a punto de jubilarte y te dicen que vas a cobrar menos, que no le vas a votar a esa persona que te está dando esa noticia fantástica. O, pues bueno, o tienes familiares cobrando pensión, es decir, las pensiones es muy difícil hablar de ellas porque afecta a toda la población por el tema de la pirámide invertida. Si fuese al revés, si toda la gente fuera joven, pues a lo mejor se podría decir otro tipo de cosas, aunque bueno, lo dudo bastante. Entonces, tenemos aquí un discurso de que las pensiones serán para siempre. Y puede ser, y no voy a decir que tiene la pinta, pero podría ser que este discurso sea dar patadas hacia adelante a un problema que ya tenemos aquí, que ya está encima. ¿Habrá pensiones en el futuro? Pues como dijimos antes, no se sabe con seguridad. Pero la auténtica realidad es que tiene mala pinta. Por lo menos si hablamos de una pensión digna. Porque claro, ¿habrá pensiones en el futuro? Pues sí, a lo mejor cobras 100 euros, tienes tu pensión, pero tu pensión no te va a llevar a ningún sitio. Entonces hablamos de pensiones dignas. ¿Se habrá? No se sabe. ¿Qué podemos hacer nosotros, ciudadanos, respecto a esto? Pues podemos hacer básicamente dos cosas. O nos creemos el discurso oficial, y entonces no hacemos nada y esperamos que haya una pensión, o podemos hacer algo por nuestra cuenta, por si, por lo que fuera, el discurso oficial resulta ser que era como el programa de Salvados, que sea una mentira. Y para poder hacer algo por nuestra cuenta, implica poder saber utilizar nuestros ahorros de una manera efectiva y una manera segura. Y entonces, pues ya sabéis que aquí os voy a decir que si queréis hacer esto, si queréis tener algún tipo de control sobre una posible no pensión en el futuro y queréis poner vuestro dinero a que os ayude con esto, pues podéis entrar en www.javalince.com y ahí tenéis formación gratuita precisamente para hacer esto y hacer más cositas. Sin más, dejamos aquí este episodio y nos vemos en el siguiente.